La doctora Patricia Camarena Gallardo tiene estudios de licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Posee maestría y doctorado en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa por el CIMBESTAF del IPN. Está adscrita al Departamento de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica desde 1975 a la fecha. Ha impartido clases de matemáticas en diversas escuelas de ingeniería del IPN, tanto en licenciatura como en posgrado. Ha dirigido tesis en el área de ingeniería en licenciatura y en posgrado. Ha participado en el diseño de los programas de estudio de casi todas las carreras de ingeniería en el IPN. Sus líneas de investigación son educación, educación matemática, matemáticas aplicadas a la ingeniería y educación en línea. Ha dirigido proyectos de investigación relacionados con la ingeniería, como desarrollo de emprendedores politécnicos en la industria de comunicaciones y electrónica, impacto de la física del estado sólido en la formación de los ingenieros en electrónica y ramas afines, modelo matemático de atenuación por lluvia en banda Ka dentro de los proyectos de la NASA y México, modelos matemáticos como etapas de la matemática en el contexto de la ingeniería, las competencias y calidad de la ingeniería y las ciencias básicas, entre muchos otros. Tiene más de 130 publicaciones de artículos en revistas y eventos académicos. Es autora de 15 libros de difusión y 15 de investigación. Entre varios reconocimientos, fue merecedora del Premio Nacional 2000 a la mejor tesis de doctorado en contribución a la educación superior por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIS, con la investigación Funciones generalizadas en ingeniería, construcción de una alternativa didáctica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Es miembro por invitación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE. Es representante de México ante el Comité Interamericano de Educación Matemática. Fue coordinadora e iniciadora de la Comunidad de Matemáticas de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, el CUDI. Fue representante del IPN e iniciadora del Consorcio Espacio Común de Educación a Distancia, ECOESAD, que actualmente aglutina a 56 universidades de México. Actualmente es coordinadora en el IPN del Doctorado de Sistemas y Ambientes Educativos, programa interinstitucional entre la UNAM, la UAM, la DGB, la UAP, la UB, la UANL y el IPN. Es para mí un honor poder conversar con la doctora Patricia Camarena Gallardo, una mujer sumamente destacada, tanto por sus aportaciones en las matemáticas, en la educación, como por su alta calidad humana. Muchas gracias, Pati, por estar con nosotros. No, al contrario, yo estoy muy agradecida con ustedes, en particular contigo, por esta invitación. Es un gran honor pertenecer a esta colección de personajes de la historia del cine. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Platiquemos un poco de tu época estudiantil, de cómo las matemáticas se convirtieron en tu vocación fundamental que te motivó a estudiar en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Sí, yo desde que era pequeña, todo me gustaba, todas las áreas me llamaban la atención. Y cuando terminé la secundaria, mis padres me preguntaron qué quería yo estudiar, y pues la verdad todo me gustaba. Y mi mamá comentó que yo tenía muchas habilidades manuales, que por qué no entraba a una carrera que requiriera de laboratorios. Entonces así fue como ingresé a la vocacional 6, la de Ciencias Médico-Biológicas. Y yo dije, sí, está muy bien, me gusta, todas las áreas de ahí también, todas las carreras me gustan. Y terminando la vocacional,
mi papá me preguntó que cuáles eran las asignaturas que más me habían gustado durante mis estudios de la vocacional. Y yo le dije que me había gustado mucho la física, la química y las matemáticas. Era lo que más me gustaba porque se requería mucho de pensar, de utilizar la cabeza, no la memoria. Las otras materias yo veía que era prácticamente pura memoria y eso como que no me parecía atractivo. Entonces le dije que eso me gustaba y él me comentó, porque en aquel entonces él era en el Instituto Politécnico lo que es el equivalente ahora al director de la DES, la Dirección de Estudios Superiores. Entonces me dijo que tenía poco que habían construido la Escuela Superior de Físico-Matemáticas. Dice, le digo, ¿de físico-matemáticas? Dice, sí, ahí estudias física y estudias matemáticas. Le digo, ¿pura física y pura matemática? Dice, sí. Le dije, pues yo quiero entrar ahí. Entonces, sentí, Fernando, como cuando a un niño le dicen, ese gran pastel de chocolate es para ti solita. Así sentí, me emocionó muchísimo y dije, pues yo quiero entrar a esa escuela. Como iba de una escuela, de una vocacional de ciencias médico-biológicas, pues el director le dijo a mi padre que dependía de cómo saliera en ese semestre para ver si tenía que recursar algunas asignaturas o llevar otros cursos o de plano cambiarme de área. Y afortunadamente me fue muy bien desde ese primer semestre porque era realmente lo que me gustaba y ahí fue que continué. ¿Cómo surgió en ti, Patti, esa fuerte vinculación con la educación, específicamente con la enseñanza de las matemáticas, que te llevó a adquirir maestría y doctorado en el CIMBESTAF, precisamente en educación matemática? Sí, desde que era yo estudiante empecé a dar clases en una vocacional, la vocacional 8. Y entonces, bueno, los alumnos siempre decían que me entendían bien las matemáticas, los cursos que yo daba, y bueno, pues yo estaba muy contenta. Pero cuando ingresé a dar clases aquí en la ESIME, los estudiantes, bueno, también decían que me entendían, pero me preguntaban, maestra, ¿para qué queremos esas cosas de matemáticas? ¿Dónde las vamos a utilizar? ¿Para qué nos van a servir? Y ahí fue un impacto para mí porque yo ni idea tenía. Entonces yo dije, ¿cómo voy a estar dando clases en una escuela donde no sé qué sentido tiene lo que estoy dándoles? Entonces fue que empecé a indagar, a ver qué eran las ingenierías, por qué requerían de matemáticas, cómo eran los currículos, qué cosas había respecto a las cuestiones de desarrollo curricular. Y empecé a desarrollar investigaciones en esa dirección, estudiando yo sola por mi cuenta. Lo que es ahora la Secretaría de Investigación y Posgrado, en aquel entonces sacaba convocatoria para proyectos de investigación y pues empecé a concursar con proyectos que afortunadamente fueron aceptados y empecé a ver cuál era la relación de la matemática con la ingeniería, que era la parte que más me inquietaba saber. Y de esa forma, a través de investigaciones, diseñé lo que se llama la metodología DIPSIN. Es una metodología para el diseño de programas de estudio de ciencias básicas, de matemáticas, física y química en carreras de ingeniería. Es decir, en carreras donde esas áreas no son un propósito por sí mismas, es decir, donde no se van a formar ni físicos, ni químicos, ni matemáticos. Y esa metodología es una metodología que hasta la fecha ha tenido mucho éxito, se utiliza en muchas universidades y muchos otros países, sobre todo países de Latinoamérica. Y así fue cuando me di cuenta que no era suficiente con saber muy bien la materia para poder dar clases, tenías que saber más. Y en este caso, mi inquietud y lo que había encontrado es que tenía que vincular la matemática con las áreas de la ingeniería. Y me puse a ver qué otros estudios podía yo hacer para poder estar mejor preparada, para poder dar mejor las clases para los estudiantes. Y fue como ingresé a estudiar la maestría y después el doctorado en el área de educación matemática en el CIMBESTAF. Sabemos que desde 1975 ingresaste como profesora a la ESIME, Sí. adoptando esta escuela como tu principal centro educativo, para realizar
tus tareas de investigación, docencia y promoción de la enseñanza de las matemáticas, al grado de que aquí en el CIME te sentimos muy nuestra. Platícanos. Bueno, pues yo también me siento parte del ESIME. Pues de hecho, he vivido más años en el ESIME que en mi alma mater, la Escuela Superior de Física y Matemáticas, de la cual estoy muy agradecida por todos los conocimientos que recibí y que me han ayudado a estar y permanecer en la ESIME. Además, la ESIME, yo desde que era muy pequeña escuchaba ESIME. Mi padre fue egresado del ESIME, fue maestro fundador del Politécnico, mi hermano, mis cuñados, todos son egresados del ESIME, así es que yo también quería ser parte del ESIME. Entonces, para mí es como mi otra casa, ¿no? Sí, yo también me siento muy parte de esta escuela. Has ocupado cargos relevantes en el Instituto Politécnico Nacional, desde donde has impulsado la enseñanza virtual, a distancia y nuevas modalidades educativas. ¿Qué nos cuentas? Fue una experiencia muy interesante, fue una experiencia donde cuando era director de nuestro instituto, el doctor Enrique Villarribera me invitó a participar, dirigiendo la dirección de nuevas modalidades educativas, una dirección a través de la cual se trataba de impulsar todo esto de que tiene que ver con la tecnología, la educación a distancia, el uso de tecnología en el aula. Y estuve ahí principalmente desarrollando la actividad académica que tiene que ver con el diseño de un modelo curricular para educación a distancia, el desarrollo de un modelo didáctico, los lineamientos que se tienen que seguir para desarrollar todo el uso de la tecnología. Eso fue principalmente lo que se hizo en esa dirección, que me gustó mucho. Y déjame decirte que yo nunca pensé ocupar un cargo en el instituto, porque lo mío es la investigación, no es ocupar cargos académico-administrativos. Pero el doctor Villa, digámoslo así, que me convenció de este cargo, porque me dijo: quiero que todo lo que has hecho de investigación lo pongas en el instituto. Entonces, la teoría que he desarrollado de la matemática en el contexto de las ciencias, o sea, una matemática vinculada con los intereses de los estudiantes, con sus asignaturas, con su futura vida profesional, se ha extrapolado a lo que se llama la teoría de las ciencias en contexto. Entonces, tener asignaturas que realmente estén vinculadas unas con otras. Y eso fue lo que está plasmado en los modelos curricular y didáctico de la educación con tecnología del Instituto Politécnico Nacional. Y otra cosa importante que se desarrolló en esa época, que es otra experiencia, fue que el que venía siendo mi homólogo en la UNAM y en la Universidad de Guadalajara, entre los tres impulsamos lo que es el consorcio ECOESAT, del espacio superior, espacio común de educación superior a distancia. Entonces, y ahora tiene más de 60 universidades que pertenecen a ese consorcio, y desde un inicio definimos áreas de trabajo, y una de esas áreas fue la investigación en educación a distancia. Y esa área, a través de esa área diseñamos un doctorado en sistemas y ambientes educativos, que la intención era que se diera entre las 7 universidades que al final de cuentas definimos y consolidamos este consorcio. Y resulta que ante la SEP hubo un poco de dificultades para que las 7 universidades estuviéramos juntas avalando este proyecto o este doctorado, y entonces lo que se decidió es que cada institución llevara a su institución, lo pusiera este doctorado con su normatividad, con el mismo nombre, y se impulsara de tal forma que todos somos participantes en los doctorados de todas las instituciones. En este caso, en nuestro instituto aún no se ha abierto, pero en el de Guadalajara, que es un doctorado de la educación virtual en Guadalajara, es un doctorado que ya pertenece al padrón de CONACYT y en el cual también estamos participando, y es un doctorado que tiene ahorita mucho impacto. Ya nos has platicado un poco al respecto, pero
¿Nos puedes decir algo más acerca de tus líneas de investigación, de tus proyectos relacionados con la ingeniería, de tus publicaciones y libros? Mira, en general te puedo decir que mis líneas de investigación, la principal es la educación de matemática, es decir, las matemáticas aplicadas, cómo se desarrollan y cómo se enseñan y se aprenden en instituciones o en carreras donde la matemática no es una meta por sí misma, es decir, como carreras de ingeniería, principalmente carreras de ingeniería. Y a través de esa, como te comentaba, hemos desarrollado una teoría que ve al sistema, o sea, al ambiente de aprendizaje como un sistema donde intervienen 5 fases. La fase curricular, la fase didáctica, la fase epistemológica, la cognitiva y la fase docente. Son 5 elementos que intervienen siempre en el ambiente de aprendizaje y tenemos líneas, sublíneas de investigación en cada una de estas áreas. Entonces, eso es respecto a lo que es en general la parte principal de mi investigación. Y todo esto se ha extrapolado, como comentaba hace rato, a las ciencias en contexto y por lo tanto trabajo mucho lo que viene siendo la enseñanza de la ingeniería en general. Y también la educación en línea, porque hemos diseñado varios cursos en línea, hemos diseñado un modelo didáctico para que los profesores puedan desarrollar material computacional interactivo y otras cosas más que tenemos ahí entre los trabajos que se han hecho. Y bueno, pues son cosas muy interesantes. Esas son las líneas de investigación principalmente. Y bueno, y como investigadores, pues una de las cosas que son consecuencias inmediatas son los productos, que son artículos en revistas nacionales e internacionales, libros también de investigación. También tenemos una red, la red Macociencias, que es una red de investigación internacional donde pertenecen profesores e investigadores de la mayoría de los países de Latinoamérica. También tenemos profesores de Francia y de Estados Unidos. Entonces es una red muy interesante, que es la red que coordino con estos investigadores para seguir desarrollando más en torno a la enseñanza de las matemáticas, pero en general de las ciencias básicas para carreras profesionales. Sabemos que has recibido numerosos y relevantes premios y reconocimientos por tus trabajos, aportaciones, labor educativa y de investigación. ¿Qué nos cuentas de estas distinciones tan importantes? Varias de ellas como mujer destacada en la ciencia y en la educación. Sí, mira, he sido muy afortunada, es algo que agradezco mucho, porque he tenido la fortuna de que me otorguen el premio Coatlicue, que es un premio que se ofrece entre México y España para mujeres en el arte, pero se abrió para mujeres en las ciencias. Y en el 2014 fui favorecida con ese premio como mujer científica, junto con otras mujeres que destacaban en situaciones artísticas. Entonces me siento muy contenta y emocionada de ese premio. Otro premio que tuve que me parece relevante es de mi tesis de doctorado. Fue premiado por la ANUYES como el premio a la mejor tesis de doctorado en contribución a la educación superior. Y bueno, otros premios que también me han dado por ahí, pero para mí que esos son los más importantes. Y como reconocimientos, bueno, pues algunos que he recibido, de los que considero más relevantes son que del COMIE, que es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa de México, me invitaran a formar parte de ese consejo, y también fui invitada para ser miembro de la Academia de Ingeniería de México. Entonces son distinciones que pues me congratulo y agradezco que se me hayan hecho. Eres miembro, representante y coordinadora de diversos organismos nacionales. ¿Cuál ha sido tu labor en ello? Pues la más importante para mí es la red Macociencias, que es matemática en el contexto de las ciencias. Como te digo, tenemos profesores e investigadores de prácticamente todos los países de Latinoamérica. La teoría de matemática en el contexto de las ciencias en una universidad de Perú ya se ofrece como parte de una asignatura. Está incorporada la teoría ya ahí.
Entonces, como que ha crecido mucho esta red y toda la actividad que hacemos de investigación ahí también. Y mis otras participaciones son, por ejemplo, en el COMIE, que fui invitada. A través del COMIE he participado en la colección de libros que se hacen cada 10 años de toda la investigación educativa que se hace en el país. Entonces, he sido coordinadora durante 2 décadas de toda la investigación educativa en educación matemática en el nivel superior. Es que por ahí entre los libros puedes ver las contribuciones. Y también participo en el comité de arbitraje, en el comité editorial de la revista del consorcio del COMIE. Lo otro es que de la Academia de Ingeniería de México fui nombrada coordinadora de educación de esta academia. Entonces, bueno, también pues son actividades que he realizado y pues actividades en las que me siento muy honrada en haber sido designada. Retornando a la ESIME, que acaba de celebrar el centenario de su fundación como Escuela de Ingeniería, sí. ¿Cuál es tu visión hoy en día de esta escuela que ha sido fundamental en el desarrollo tecnológico de México? Ha sido fundamental en el desarrollo tecnológico de México, porque yo considero que la ESIME, bueno, en general el Politécnico es de las instituciones mejores de nuestro país, tanto la UNAM como el Politécnico para mí y la UNAM son las mejores instituciones, pero en el área de tecnología, en las ingenierías relacionadas con tecnología, yo pienso que el Politécnico va a la vanguardia, va a la cabeza, ahí no hay pierde. Y bueno, tan es así que déjame comentarte que en los últimos años se ha detectado que cada vez son menos los estudiantes que quieren estudiar áreas de la ingeniería. Y en nuestra escuela, en la ESIME, prácticamente no se ha notado esa baja. Entonces, eso habla también de la calidad y el reconocimiento que tiene nuestra institución. Y bueno, yo creo que es una muy buena escuela, nuestra ESIME, y yo sí invitaría a los profesores a que nos actualizáramos más, porque en estas áreas de tecnología es tan violento como avanza todo, que no es suficiente con mantenernos así por un tiempo. Constantemente nos tenemos que estar actualizando. Pero la ESIME no ha perdido su liderazgo. Sabiendo que el aprendizaje de las matemáticas siempre ha sido una de las materias que para muchos alumnos es difícil, sí, e incluso ha sido causa de deserciones, sí, con todas las experiencias y aportaciones que durante tantos años has realizado, ¿qué puedes aconsejarles, Pati, a los estudiantes? ¿Cómo pueden aprenderlas y dominarlas mejor? ¿Y qué tan importantes son hoy en día? Siguen siendo tan importantes igual que siempre en las carreras de ingeniería. Lo que sí es que cada vez es más notorio que tenemos que trabajar con áreas interdisciplinarias. No podemos trabajar con las áreas totalmente aisladas, que es una de la fundamentación de la teoría que hemos desarrollado, de la matemática en el contexto de la ciencia, que el trabajo tiene que ser interdisciplinario. No es nada más trabajar matemáticas por trabajar matemáticas. Yo les recomiendo a los estudiantes, primero, que dominen el álgebra. El álgebra es el fundamento de toda la matemática que llevan en ingeniería. Si no dominan el álgebra, muchachos, no van a tener un buen futuro. De hecho, hay estudios, hay investigaciones que indagan sobre el hecho de que cuando los estudiantes tienen deficiencias en álgebra desde un inicio, tienen muchos tropiezos durante su carrera. Entonces, esa es una recomendación que les hago. La otra recomendación es que si sus maestros no les dicen, sus maestros de matemáticas, dónde utilizarán las matemáticas, ustedes tienen que hacerlo, tienen que ver dónde utilizarlas y ver qué tanto tienen que utilizar de esas matemáticas. La matemática aislada no se puede aprender, la matemática tiene que estar en contexto para poderse aprender. Otra cosa muy importante que les recomiendo es que aprendan a trabajar en equipo.
es muy importante porque en cualquier trabajo que tengan, siempre van a tener que desarrollar trabajo en equipo. Así es que tienen que aprender a hacerlo desde que son estudiantes. Lo otro es que tienen que estarse actualizando constantemente y tienen que trabajar mucho lo que es la modelación matemática. Si quieren tener innovaciones en ingeniería como futuros profesionistas, tienen que dominar la modelación matemática, si no, no van a tener avances. Fíjense que existe desde el siglo XIX un paradigma científico que dice: una ciencia es científica si utiliza la matemática, si no, solamente es ciencia, pero no científica. Una ciencia es, por ejemplo, las leyes que estudian los abogados, no requieren la matemática para trabajarla, pero la ingeniería requiere de la matemática. La matemática le da carácter de científico a la ingeniería. La matemática es el lenguaje de la ingeniería. La matemática les ayuda a pronosticar comportamientos. Entonces es muy importante que no dejen a un lado la matemática, que traten de vincularla con muchas cosas. Y no solo eso, a los alumnos les recomiendo que constantemente se estén actualizando, sobre todo cuando ya terminen su carrera. Como futuros profesionistas, se tienen que estar actualizando constantemente por lo vertiginoso que corre y avanza la tecnología. Número 1. Número 2, ver cuál es el impacto de la tecnología en la contaminación ambiental. Porque cuántos aparatos, teléfonos, computadoras rápidamente se tienen que desechar porque ya llegó una innovación. ¿Qué pasa con toda esa cosa que está en la basura, con toda esa tecnología de la basura? ¿Cómo va a afectar la contaminación ambiental? Hay que ser consciente de ellos. Hay que buscar nuevos materiales que puedan ser reciclables para poder desarrollar nuevos aparatos. También lo otro, ¿cómo afecta la tecnología a la salud del individuo? La tecnología electrónica trabaja mucho con las señales electromagnéticas. Todo eso, ¿cómo afecta al cerebro? Se sabe que afecta, pero ¿cómo afecta? Hay que estar siempre conscientes de ello, saber de ello. Algo que ha sido muy estudiado y que se sabe es que las ondas electromagnéticas modifican el biorritmo de las personas. Esa parte que nos hace ser conscientes si es de noche, si es de día, cuando está oscuro me da un poco de sueño, cuando hay mucha luz no tengo tanto sueño, etcétera. Y se padece mucho de insomnio, ya hay muchas consecuencias. Todo eso tenemos que ser conscientes si estamos trabajando dentro de la tecnología. Finalmente, Patti, para las nuevas generaciones de estudiantes y profesores que forman parte de una escuela con tanta tradición, con tanta mística e historia como la ESIME, ¿cuál sería tu mensaje final? Para los estudiantes, yo quisiera decirles, bueno, que como comenté hace un momento, que se estén actualizando, que vean cuáles son las áreas en las que interviene la tecnología. Y algo muy, muy importante que quiero decirles es que siempre se sientan orgullosos de tener la camiseta de la ESIME y la camiseta del Politécnico, porque es una institución grandiosa, es una institución que les va a dar muchos conocimientos, es una institución que les va a dar una gran formación y con la cual ustedes van a poder salir adelante, contribuir al país en todas las direcciones y siempre estar conscientes de que son mexicanos. Yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que tener muy arraigado todos nosotros. Y quisiera comentarle a los profesores que es muy importante que ante esta globalización en la que nos encontramos actualmente, no podemos vivir pensando en que mi asignatura es la más importante y así como la doy, es suficiente para los estudiantes. Tenemos que trabajar a través de competencias, es decir, la competencia entendida como las fortalezas que debe tener el estudiante con el gran bagaje de la integración de conocimientos, actitudes, habilidades y valores para enfrentar cualquier situación problemática,
tanto en la vida profesional como en la vida diaria. Nosotros como profesores creo que somos responsables también de contribuir a esa formación, y es que es una formación integral para los estudiantes, porque un estudiante empieza a ser adulto psicológicamente hasta los 24 años. Eso significa que durante su trayecto y durante su formación como futuros ingenieros, todavía somos nosotros, profesores, responsables de esos alumnos. Tenemos que verlos así y ayudarlos. Pati, escucharte es siempre aprender, y aprender mucho. Por tu trayectoria, tus aportaciones, sin duda eres un personaje en la historia del ESIME. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Fernando, y muchas gracias aquí a todas las personas que colaboran contigo, ¿eh? Y para mí, la ESIME es algo excepcional y es mi casa también. Bien, gracias. Gracias.